El arte de escribir. El lenguaje medio de comunicación. Si bien pudiéramos dar una definición breve, podríamos decir que escribir es pensar. Pero escribir es más que pensar, es también sentir, imaginar, vivir. Esta definición es un poco difícil de entender, pero no obstante también es válida, ya que expresa lo práctico. La composición literaria. La composición literaria es pues el arte de desarrollar un tema. Dicho arte se descompone artificialmente en tres fases: la invención o investigación, y la búsqueda de la idea o de ideas, la disposición, procedimiento por el que se ordenan las tales ideas, y la elocuencia o modo de expresión de nuestros pensamientos. La invención. Inventar no es sacar algo de la nada. Inventar es encontrar y hallar. Y solo se encuentra lo que se busca. Los hallazgos fortuitos son muy raros en literatura. La disposición. La disposición tras la invención viene la disposición, es decir, poner en orden los materiales. Es el arte de ordenar lo que va a escribirse. La elocuencia. La tercera y fundamental fase del trabajo literario, la elocución o expresión por escrito de las ideas seguidas con la invención y dispuestas según el planteamiento previsto. El retoque. Terminado el trabajo, aún falta mucho para la obra definitiva, salvo rarísimas excepciones. Todo escritor ha de considerarse como un bosquejo que ha de ser revisado y corregido. Esto podemos decir que es el retoque. El oficio y la inspiración. Contra el esquematismo didáctico de las reglas de composición expuestas, es posible que el joven escritor enarbole la bandera de la inspiración. Respondamos a estas supuestas réplicas en las palabras autorizadas de dos escritores. En un artículo firmado por César González Ruano, Informaciones de Madrid, el 21 de marzo de 1961, se dice lo siguiente: la inspiración y el oficio en el verdadero escritor viene a ser la misma cosa o estados tan complementarios que desunidos valen de poco. La improvisación y la técnica. No hay discurso mejor improvisado que el preparado pacientemente, detallado y consecuentemente. La rápida improvisación propia de un escritor avesado, de un periodista ducho en el oficio, no es otra cosa que la consecuencia de una preparación continua de un oficio largo, de un ejercicio constante de la mente para el acto del arte de escribir. Estilos y estadísticas. Cualidades primordiales del buen estilo. Para escribir correctamente, ¿acaso los que menos importa al estudiante sea la definición de estilo? No obstante, dado que toda definición es una delimitación condensada de un concepto o de una cosa, recogemos aquí algunas ideas fundamentales sobre el tema. El estilo es una creación perpetua. Es el reflejo del corazón, del cerebro y del carácter. Es independiente de la erudición. Es el orden y el movimiento al que se somete a los pensamientos. Segunda cualidad del buen estilo, la concesión. Es una virtud de la cual solo emplearemos aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos. Conciso no quiere decir lacónico, sino denso. Sencillez y naturalidad son otras dos condiciones o cualidades necesarias del buen estilo, y se refiere tanto a la construcción, a la composición de lo que escribimos, como a las palabras que empleamos. Escribir y hablar.
El problema de la naturalidad se entorna con el de las relaciones, diferencias o semejanzas entre el hecho de hablar y el de escribir. La naturalidad mal interpretada podría incluirnos a creer que se debe escribir como se habla, afirmación que no está correcta. La difícil facilidad. Contra las 4 virtudes estudiadas del buen estilo, se dan 4 vacíos en los que puede caerse si se entiende mal lo expuesto, porque claridad no es superficialidad, ni concisión, laconismo, ni sencillez y naturalidad significan vulgaridad, ordinariez en una palabra. 4 reglas de estilística. Y ahora, como complemento de lo expuesto, veremos lo que sobre el tema nos ocupa, que son estilística. Enumera pensamientos en un escritor novel. La primera, poner una cosa después de la otra y no mirar a los lados. La segunda, no enterarse. La tercera, si un sustantivo necesita de un adjetivo, no la carguemos con dos. La cuarta, el mayor enemigo del estilo es la lentitud. Originalidad y estilística. Todo lo expuesto hasta el momento es relativamente relativo. Hay que tener en cuenta que sin someter nuestra personalidad, nuestro modo de ser y hacer a unas normas que pudieran resultar extrañas a nuestra naturaleza. La originalidad del estilo radica de modo casi exclusivo en la sinceridad. Elocuentemente, el vocablo original revela ya su significación y sentido. La originalidad es una suma que no depende tanto de la novedad del tema como del modo nuevo y sincero de tratarlo. Estilo y musicalidad. Estilo es una cualidad del lenguaje que comunica con precisión emociones o pensamientos. La sugestión emotiva de una palabra no reside principalmente en su sonido, sino más bien en las imágenes y en las asociaciones literarias que evoca. El estilo no es nada y es todo. ¿Que cómo ha de ser el estilo? Pues el estilo mira la blancura de esa nieve de las montañas, tan suave, tan tímida. Estilo y exactitud. Los elementos principales de la prosa son, evidentemente, la sintaxis, unas veces regular, lógica y otras irregulares, con transposiciones. El estilo científico o demostrativo. Hasta ahora, al estudiar las cualidades del buen estilo literario, nos hemos referido a las de las categorías estéticas. Para completar este estudio, nos atreveríamos a decir que, además de todo lo dicho, el buen estilo literario, descriptivo, suplementario, informativo, ha de ser científico. El estilo científico puede ser considerado en su aspecto formal y en cuanto al fondo. La palabra como utensilio. No es un buen pintor, no puede serlo, afirma la técnica de la materia. Quien no sepa manejar los colores, quien se atreva a ignorar las cualidades de los pigmentos se utiliza. La palabra lo es en la fase.
La palabra escribe García de Diego en sus lecciones de lingüística. No es nada más que en la frase, y en la frase la palabra no tiene su cúmulo de acepciones sino una sola, y esta sola acepción no es puro valor de la palabra sino acepción recibida de contextos o por hilación. Sentido aproximativo de las palabras. El sentido de las palabras, según Marauzau, no puede ser más que aproximativo, como nuestro propio pensamiento. La lengua es, además, una construcción imperfecta, muy insuficiente para nuestras necesidades. Belleza y magia de las palabras. Dice la lingüística que para hablar es hacer frases, aunque sea de una palabra. La oración, se afirma, fue antes de que la palabra. No hay palabras bellas ni feas. A pesar de lo expuesto, hay quien cree que la belleza de las palabras por sí mismo. La voz cristal, por ejemplo, obtuvo el primer premio en cierto concurso organizado por un periódico literario. Poder mágico de las palabras. Lo dicho no significa que desconozcamos voluntariamente el poder mágico de las palabras en la poesía, en el dominio del verso, en el arte dramático o en ciertos momentos de la oratoria. Resumen de reglas prácticas de redacción y estilo. 1. La palabra son los utensilios, las herramientas del escritor. 2. Un buen diccionario no debe faltar nunca en la mesa de trabajo del escritor. 3. Siempre se sea posible antes de escribir, hágase un esquema previo, un borrador. Conviene leer asiduamente los buenos escritores. 5. Es preciso escribir con la convicción de que solo hay dos palabras en el idioma, el verbo y el sustantivo. 6. Conviene evitar los verbos fáciles y los vocablos muletillas. 7. Procúrese que el empleo de los adjetivos sea lo más exacto posible. 8. No pondere demasiado. 9. Lo que el adjetivo y el sustantivo es del adverbio al verbo. 10. Coloque los adverbios cerca del verbo. ¿A qué se refiere? 11. Evítese las preposiciones en cascada. 12. No abuse de las conjunciones parasitarias. 13. No abuse de los pronombres. 14. No tergiverse los oficios del gerundio. 15. Recuerde siempre el peligro laísta y loísta, y evite el contragio de estos vacíos tan madrileños. 16. Tenga muy en cuenta que la puntuación es la respiración de la frase. 17. No emplee vocablos rebuscados. 18. Cuidado con los barbarismos y solecismos. 19. No olvide que el idioma español tiene preferencia. 20. No abuse de los incisos y paréntesis. 21. No abuse de las oraciones y relativos. 22. Evite las ideas y palabras superlativas. 23. Evite la repetición excesiva. 24. Si para evitar la repetición emplea sinónimos, procure que no sean muy raros. 25. La construcción de las frases españolas. 26. Como norma general, no envíe nunca el verbo al final de la frase. 27. El orden lógico exige que las ideas se coloquen según el orden del pensamiento. 28. Para la debida cohesión entre las oraciones, procure ligar la idea inicial. 29. La construcción armoniosa exige evitar la repetición malsonantes. 30. Ni la monótona asociación de frases cortas e interrumpidas, ni la
vaguedad del periodo aplauso. 31. Evite las transiciones bruscas entre distintos párrafos. 32. Procure mantener su nivel. 33. Recuerde siempre que el estilo directo tiene más fuerza. 34. No se olvide que el lenguaje es un medio de comunicación. 35. La organicidad del estilo radica. 36. Pero no sea superficial. 37. Además del estilo hay que tener en cuenta el tono. 38. Huya de las frases hechas y lugares comunes. 39. Huya de la sugestión sonora de las palabras. 40. Piense despacio y podrá escribir deprisa. 41. Relea siempre lo escrito, como si fuera de otro. 42. Finalmente, que la excesiva autocrítica no esterilice la jugosidad y la espontaneidad.